Bueno, para nosotros es un gusto, yo en representación del equipo de trabajo del Instituto de Desarrollo Urbano, presentarles nuestro sistema de información integral para la planeación y la administración del sistema vial y espacio público. Básicamente nuestra presentación la vamos a enfocar desde el punto de vista de planeación, es decir, el tema de infraestructura, el tema de obra civil, lo vamos a dejar a un lado, teniendo en cuenta el público presente. Entonces, en el IDU, más que construir infraestructura, es una entidad conformada por gente, donde para nosotros la población es un factor importante. Para nosotros, como les comentaba al inicio, es súper importante que a través de esos escenarios se empiece a conocer que la ciudad se planea no solamente a través de unas tablas. Un nuevo aire de cambio para Bogotá. Una visión en donde planeamos el futuro para todos y generamos desarrollo orientado a una sociedad incluyente e igualitaria. En el Instituto de Desarrollo Urbano trabajamos por este objetivo. Nuestro equipo tiene el compromiso de un mejor futuro para la ciudad. Porque en el IDU construimos y conservamos la esencia del desarrollo urbano. Como lo hacía la apertura del video inicial, nosotros construimos esencia para el desarrollo urbano. En ese sentido, nuestra visión no solamente está enfocada a tener en cuenta unos pavimentos o unos asfaltos asociados a un área específica destinada para un tema vial, sino enfocada, digamos, a tener un ciclo de vida de los proyectos, donde inicia con un proceso de planeación, sigue un proceso de factibilidad acompañada de una fase de diseño, una fase de construcción y sobre todo una fase de conservación donde tenemos que garantizar la conservación de esa inversión que realizan todos los capitalinos para obtener el proceso o la construcción ya sea de una malla vial arterial, intermedia o local. Como lo decíamos, en la esencia del desarrollo urbano interviene una pirámide y en esa pirámide del sistema de movilidad la esencia es el peatón, seguido del sistema de movilidad o del sistema masivo de transporte, posteriormente lo que nosotros hemos denominado el transporte privado. Y por eso hay unos principios que rigen nuestra planeación y nuestra construcción de proyectos. Esos principios están dados por unos aspectos esenciales que se necesitan en cualquier capital como es la nuestra y están dados por el poder caminar, el poder pedalear, unos proyectos desarrollados a unos biciusuarios, poder hacer las conexiones, poder realizar poder transportarnos a través de un sistema masivo e intervienen no solamente los que conocemos actualmente como el SITP, el Transmilenio, sino intervienen otros proyectos especiales como son el metro, poder realizar una mezcla de las diferentes actividades, poder realizar una densificación a lo largo y ancho de los proyectos que construimos, aprovechando, digamos, unos usos del suelo y unos valores económicos que generan nuestras obras de infraestructura, realizar una compactación de la ciudad a través de todo nuestro sistema de movilidad y realmente generar un cambio de paradigma en la sociedad, no solamente de Bogotá, sino una sociedad mundial que está orientado a preservar lo que nos queda de medio ambiente. En ese orden de ideas, entonces, los tipos de proyectos, partiendo de estos principios de un desarrollo orientado a un transporte sostenible, unos proyectos urbanos integrales, empiezan a aparecer nuestros proyectos que principalmente se están dados por el espacio público, donde aparecen elementos como las ciclorrutas, los bicicarriles, aparecen los elementos de las troncales y obras de integración, todos los de Transmilenio, unos proyectos especiales donde podemos ver principalmente la primera línea de metro y nuestros dos cables aéreos, uno en Ciudad Bolívar y el otro en Usme. Aparecen elementos como la infraestructura vial, donde hacemos nuestra construcción de nuevos proyectos y todo esto tiene que estar orientado dentro de un proceso de conservación para evitar que se nos deteriore. Por tal razón, la Subdirección General de Desarrollo Urbano del Instituto de Desarrollo Urbano, valga la redundancia, a través de la Dirección Técnica Estratégica,
diseñó este sistema de información, el cual tiene 4 fases importantes. 1, el crear, acopiar, buscar e integrar, realizar el procesamiento de esa información, unos procesos de análisis y la publicación, tanto en nuestros usuarios internos como en nuestros usuarios externos. Para ello, hemos denominado esta solución como el Sistema Integral de Información para la Planeación y Seguimiento de la Infraestructura Vial y Espacio Público del Distrito Capital, SIDViales. Y realmente lo que tiene como propósito es realizar la integración de unos elementos, como les decía inicialmente, no solamente están asociados al tema de la infraestructura, sino aparecen unos elementos geomáticos, aparece un componente económico, porque para poder desarrollar y conservar esta infraestructura se requieren de unos recursos que muy responsablemente tenemos que administrar de nuestro principio de transparencia, aparece un componente ambiental y aparece un proceso de innovación asociado a unas especificaciones técnicas de los procesos constructivos. Y aquí vemos los componentes que enmarcan nuestro sistema y esos componentes a su vez cada uno tiene una estructura por sus componentes. Entonces, en el caso de geomática, que fue el primer módulo que avanzamos rápidamente, los componentes están orientados a una base de datos que surgió de un proceso de modelación, de una estructuración y una implementación a partir de un levantamiento de necesidades internas de la entidad y del sector movilidad, y después la enmarcamos dentro de la infraestructura de datos espaciales y dentro del marco que rige, digamos, todo el tema de datos geográficos. Aparece una cartografía que para poderla construir necesitamos realizar una captura de datos, una estructuración que sometimos a un control de calidad, a una parametrización, para poder disponer de estos elementos que nos llevan a realizar unos análisis a través de unos modelos geoestadísticos, unos análisis macroeconómicos, unas consultas especiales que nos pueden llevar a generar unas salidas que se disponen a través de nuestra plataforma, de nuestra página web, y a su vez alimentan la infraestructura de datos espaciales del distrito. Es así que en este inventario, nuestros principales elementos que conforman nuestra infraestructura vial y espacio público está dado por una malla vial, una ciclorruta, los andenes, el mobiliario urbano, toda nuestra infraestructura de Transmilenio y los puentes peatonales y vehiculares que hacen posible esa conectividad. Es por ello que a partir, digamos, de esta estructuración y dadas las competencias administrativas que existen para construcción y conservación de esta malla vial, que poco se conoce, nuestra malla vial está conformada de acuerdo al plan de ordenamiento territorial por una malla vial arterial, una malla vial intermedia y una malla vial local. A partir de esta construcción de datos fue posible establecer cuántos kilómetros carriles teníamos que administrar, cuántos tenemos que conservar y cuántos se requieren en un futuro. Y por eso tenemos en este momento 2.684 kilómetros carriles, correspondiente a la malla vial arterial, competencia del Instituto de Desarrollo Urbano tanto en su construcción y su conservación, una malla vial intermedia que soporta el sistema integrado de transporte público, la cual es administrada conjuntamente con la unidad de mantenimiento vial, y una malla vial local que es competencia de los fondos de desarrollo local. Esto para que todos los huequitos que aparecen no son únicamente responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano. Aquí ustedes pueden apreciar, digamos, cómo está la estructura, la red vial de la ciudad, y esta información, como ustedes podrán ver a continuación, ya se encuentra estructurada a nivel de polígono, se encuentra construida, digamos, para toda el área urbana, para el área rural, porque no nos podemos olvidar de la ruralidad, donde se encuentran cada uno de los elementos estructurados con las especificaciones de los anchos de las calzadas, las áreas de las calzadas, la longitud de los perfiles, y como ustedes pueden ver ya existe el cosido de esta información, con lo cual podemos realizar un adecuado proceso de administración y de planificación. Entonces, en el recorrido, en el paneo que estamos haciendo, se aprecia cómo están cada uno de los elementos, cómo aparecen, digamos, dibujadas cada una de las orejas y cómo podemos saber, asociada a esa información, con la nomenclatura vial oficial, cómo se realiza la integración con los otros sectores. A su vez, dentro de ese proceso de inventario también fue posible obtener la información de las ciclorrutas existentes, que en este momento tenemos 384 kilómetros, 19 correspondiente a, dale Carlitos, 19 correspondientes a bicicarriles y 143 kilómetros que nos encontramos en este momento en implementación. Entonces,
En lo que hablábamos de nuestros principios de desarrollo orientado a un transporte sostenible, lo que corresponde a la malla vial, llamémoslo así, o a la infraestructura cicloinclusiva también ya se encuentra disponible. Listo. Aquí ustedes pueden apreciar, digamos, la conformación de la malla vial asociado con el tema. Carlos, ese no es el otro. Aquí aparece, digamos, la información de espacio público, que la información de espacio público es un complemento adicional a la parte vial, a los segmentos viales y a los segmentos de calzada, por las cuales se puede realizar las actividades de caminar que comentábamos al inicio, y permite la conectividad, digamos, de nuestros peatones. Asimismo aparece, digamos, la infraestructura cicloinclusiva, cada uno de estos elementos de la infraestructura asociado con los respectivos atributos y elementos que permiten identificarlos a través de un código único con el fin de poder establecer las respectivas intervenciones que se les realizan en cada uno de los momentos, llámese construcción, llámese conservación, por los diferentes actores. A continuación, vemos, digamos, que ya es posible saber cuántos metros cuadrados de andenes tenemos que administrar, y aproximadamente son 25.800.000 andenes, información que también se obtuvo a través de este proceso de construcción de datos. Y por otra parte, otro elemento que hace integral, digamos, este sistema de movilidad es el mobiliario urbano, que está conformado por unas casetas, los volardos, los protectores de árbol, las bancas y las canecas, cada uno con su respectivo inventario. Este proceso aún se encuentra en construcción, esperamos antes del 31 de diciembre estarlo entregando. Estos son los avances, las zonas que se encuentran mapeadas, que se encuentran en elaboración. Con esto daríamos por terminadas toda nuestra fase de construcción de información. Asimismo viene otro elemento que nos permite generar un sistema masivo de transporte, y es lo que corresponde al inventario de Transmilenio, que está principalmente conformada por las troncales que aparecen, digamos, plasmadas en el esquema gráfico, y aparecen con las estaciones tipo. Son 134 estaciones que conforman el sistema, y esas estaciones tienen un diseño que obedecen a un patrón o a una cartilla, y están tipificados, que a continuación ustedes verán la ubicación de esas estaciones, perdón. En cada, ¿esta es cuál? En estas estaciones realmente intervienen unos elementos como son los vagones, unos elementos como son unas redes que no alcanzamos a percibir como usuarios, y aparece, digamos, cada uno de los diseños asociados o cómo se encuentra construida la respectiva estación, con las áreas necesarias para poder estimar costos aproximados para su proceso de intervención posterior. Asimismo, no podría quedar en los elementos que nos permiten realizar la conectividad entre la infraestructura, y tenemos los elementos que conforman 845 elementos asociados a puentes, donde aproximadamente 436 son puentes vehiculares, con 409 puentes peatonales. Lo que aparece en este esquema, esta clasificación, podemos apreciar la diferenciación de los usos que se le puede dar a cada una de estas infraestructuras, y el inventario se encuentra desagregado a nivel de localidad, con una tipificación y una ficha especializada donde recoge las principales características de diseño, y en el caso de existir, las patologías que puede presentar este tipo de puentes. De esta forma cerramos, digamos, todo lo que hicimos en componente, digamos, de inventario de geomática, y no podría faltar, digamos, el componente de innovación. ¿Por qué? Porque en este componente podemos establecer los materiales, podemos establecer los diseños geométricos, los parámetros técnicos y todo el proceso de gestión y tecnología que se requiere de esta infraestructura. Entonces, en este componente existen, como les comentaba, unas vías que se encuentran cada una construidas con unos diseños y unos parámetros en los cuales se tienen en cuenta las capacidades y las demandas a las que tienen que ser sometidos, y eso hace que exista variación de una malla vial arterial a una malla vial local, y sucesivamente sucede con los otros tipos de elementos, y para eso se requiere, digamos,
realizar unas pruebas de diferentes materiales. Lo que ustedes ven manchado, digamos, los punticos de colores corresponden a tramos testigos que hemos denominado de esa manera, en los cuales implementamos unas nuevas alternativas que nos ofrece el mercado y la innovación en esta materia y los instalamos directamente en el territorio, son sometidos durante un año aproximadamente con testeo mensual y esa información tiene un protocolo, tiene una ficha, se le va, digamos, haciendo el seguimiento y una vez surte el proceso, en el caso en que se encuentre viable y óptimo, que cumpla con las características de durabilidad, deslizamiento, compactación, etcétera, se lleva a una especificación técnica que ya la vamos a ver. Igualmente, toda la información de estas investigaciones que lo realizamos regularmente con entidades, con universidades, la información queda consignada en un boletín técnico, el estudio técnico también asociado a cada uno de esos segmentos viales que se encuentran espacializados para poder garantizar la trazabilidad de estos procesos de innovación desde el punto de vista de ingeniería civil. Es como aquí podemos ver que en un tramo testigo que se estableció se utilizaron varios tipos de elementos, se aplicaron, ya claro que no soy experta en pavimentos, pero están los niños expertos en pavimentos, entonces aplicamos, digamos, materiales de polímeros, mezcla mejorada con caucho, luego aparece una mezcla con polímero que tiene unas características diferentes a la primera, la mezcla mejorada con caucho pero por vía seca y la mezcla convencional. Como ustedes pueden ver, esta información se mide a través de un tráfico promedio, unos índices de rigurosidad, unos perfiles, unas secciones transversales y de esta forma hace que surjan unas nuevas alternativas, Carlos. Unas nuevas alternativas y podamos estar obteniendo, digamos, como es un caso de éxito que a nivel nacional se encuentra en proceso de implementación, a partir, digamos, del estudio durante 10 años realizó el Instituto de Desarrollo, que es poder aplicar, utilizar el grano de caucho reciclado dentro del proceso de intervención en asfalto. Este grano de caucho, digamos, se ha sometido en varios segmentos viales de nuestra malla vial, y ustedes pueden ver cómo a partir de este proceso de ingeniería civil mezclado con los componentes que nos ofrece, las herramientas que nos ofrece ERRI a través de la cartografía que hemos construido, podemos saber cómo es el comportamiento y cómo año a año viene la participación por volúmenes en metros cúbicos de este grano de caucho, el cual ofrece unas ventajas desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de confort al desplazamiento de los vehículos. Y de esta manera, digamos, el Instituto, para hacer obligatorio este cumplimiento de estos procesos, incorpora dentro de sus términos de referencia, sus pliegos de condiciones, la obligatoriedad de entregar tanto la información espacializada asociada a cada uno de los segmentos, como la información de cada uno de los metros cúbicos intervenidos para poder hacer un seguimiento, poder obtener una serie histórica, una línea base e ir implementando cada día mejores alternativas que reduzcan los costos en las intervenciones. A partir, digamos, de esta información se obtiene otros subproductos que son visores. Todos se encuentran disponibles en la página www.idu.go.co en el componente Sistema Integrado para la Planeación Viales, y ustedes pueden descargar estos tipos de visores que dan cuenta quienes estén interesados, en donde se ha hecho la aplicación de las mezclas asfálticas, con qué características, en qué condiciones y a su vez el tema de grano de caucho. Por otra parte, digamos, a partir de estos tipos de tramos testigos, de estos análisis, de este seguimiento, de estas evaluaciones, se obtienen las especificaciones técnicas para el tema de materiales, para el tema de diseño y, por supuesto, lo que nos permite realizar una gestión de la infraestructura. Y de esa misma manera se obtienen, digamos, todos estos subproductos asociados a nuevas alternativas como la guía galvanizados, como sucede con el tema de grano de caucho y el efecto de estructuras en pavimentos. Así es como, digamos, salen los documentos técnicos para quienes diseñan y construyen, ¿sí?, a través, digamos, de este proceso, y ya salen unas especificaciones donde van unos parámetros numéricos con los cuales se tiene que diseñar cada uno de los perfiles viales, teniendo en cuenta las bases, las subbases, las rasantes y la capa superficial.
De otra parte, digamos, ya recorrido el componente de información geográfica, el componente de especificaciones técnicas, viene un componente económico. Porque nosotros asociamos este componente, recuerden que este sistema está asociado al tema de la planeación y es los elementos básicos que se requieren en el proceso de la factibilidad y en el diseño de los proyectos de la infraestructura. Para poder realmente determinar qué costo tiene cada una de estas intervenciones o cada uno de los proyectos fue necesario, Carlos, fue necesario establecer, digamos, una base de datos y esa base de datos está conformada inicialmente por unos insumos. Esos insumos aproximadamente son 2.600 insumos y unas 2.200 actividades. La actividad es la mezcla de los insumos más las cantidades de obra que intervienen en el proyecto. A partir, digamos, de esta información se empiezan a hacer las primeras estimaciones presupuestales y posterior a eso aparecen, digamos, la ejecución de esos contratos. A partir de esa ejecución de esos contratos hemos determinado y de los tipos de los perfiles que nos da la base geográfica, como la participación en materiales, como la participación en transportes, mano de obra y equipo, que son los capítulos que inciden en el presupuesto de obra para poder determinar cuáles son los tipos de materiales que nos pueden elevar los costos y en dónde estarían ubicados. Aquí vemos a partir de nuestro sistema experto los capítulos y cómo hace las participaciones y cómo cada uno de estos análisis de precios unitarios intervienen en ese proceso. Asimismo está asociado a los perfiles viales, que nos los da el plan de ordenamiento territorial y vamos analizando para las vías B0, para las vías B1, para las vías B2, para las vías B3, sucesivamente hasta la B9, en el que podemos establecer cuánto nos cuesta construir y cuánto nos cuesta conservar un kilómetro carril. Listo. Entonces, estos perfiles que estamos estableciendo ahora son los perfiles y los índices con los que vamos a formular el nuevo plan de desarrollo, digamos, con esta experiencia recogida en los 2 últimos años. Listo, Carlos, pasemos porque ya me hicieron señas que me faltan 10 minutos. Bueno, dale. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, ese análisis de sistema expertos? A través de una información histórica, o sea, aquí viene otro componente que es la parte estadística, para poder llegar a una estadística más real. Tomamos los contratos de ejecución de los últimos años y analizamos 68 contratos, tanto para el componente de estudios y diseños como para el componente de construcción, como para el componente de conservación. Es decir, que esta información que vamos a utilizar a través de estos laboratorios que los hemos denominado, nos permite tener una información madura, una información que nos permite llevar a un índice que refleje la variación de los precios de intervenciones, porque en este momento existe un índice que es el índice que establece el DANE, pero en esa canasta de información no contempla, digamos, los tipos de intervenciones de espacio público, unas intervenciones especiales que se realizan en las zonas urbanas, sino unos índices que realmente son de vías rurales o vías intermunicipales como las que realiza INVIA, la ANI o el mismo ministerio. Entonces estamos construyendo la información exclusiva para Bogotá, dadas las características de lo que le hablaba de la pirámide, y tendríamos entonces ya toda la información construida por los APUs, los capítulos y por los índices generales. Esto era lo que les comentaba, que todo tiene un comportamiento estadístico, información, digamos, que de esa forma no se disponía actualmente, y a partir de esta información viene un componente ambiental que está orientado desde el punto de vista de facilitarle la vida al constructor en cuanto a poderle indicar cuáles son los predios que se encuentran con autorización. Sigue. ¿Cuáles son los predios que se encuentran con autorización? El video. ¿Cuáles son los predios que se encuentran con autorización para poder ser lugares donde se hace la disposición de esos residuos, dependiendo del tipo del residuo? Los que ustedes ven acá aparecen que tenemos que disponer agregados petros a partir de material reciclado, tenemos que poner material final de escombros, reciclaje, y se tiene que surtir, digamos, un proceso que tiene establecido un protocolo del instituto para poder conformar, digamos, este registro, y en donde se encuentran ubicados, digamos, a nivel geográfico esos diferentes lugares de acopio, llamémoslo así,
regularmente todos se encuentran fuera del perímetro urbano o fuera del perímetro del distrito y este elemento es importante analizarlo porque en el transporte, como ustedes vieron del capítulo anterior, el transporte es un factor que más o menos incide en el 15-18% de los valores de los proyectos. Y por esa razón fue necesario realizar la espacialización de estos proveedores. Este es el formato con el cual se realiza la inscripción ante el instituto. Como les decíamos, estábamos en el proceso de planeación, con esos 4 módulos anteriores cerramos el proceso de planeación. Es decir, aquí surtimos el primer módulo y pasamos a la siguiente fase, que es la factibilidad. En la factibilidad, a partir de los insumos que vimos anteriormente, se empieza a establecer la línea, digamos, los lineamientos generales del proyecto dadas las necesidades, dadas las demandas, dada el objetivo que querramos abordar. Y esa información, a su vez, la factibilidad nos genera otro subproducto, que es toda la información de esta formulación inicial, la cual una se desarrolla en CAD y la otra se desarrolla en formato GIS, que entra a ser parte, digamos, de nuestra base de datos. Se produce topografía, se produce geotecnia, se producen unos costos que a su vez entran a retroalimentar las 4 fases iniciales que vimos. Luego, posteriormente pasamos a la etapa de construcción, y en la etapa de construcción no faltaba más que no tuviéramos en cuenta la población para tomar la decisión de cuál es el orden de intervención en ese proceso constructivo. Entonces, en el orden de construcción, aquí tenemos el índice que lo definimos a través de las obras que están establecidas por las diferentes fuentes de financiación, que puede ser cupo de endeudamiento o la valorización, sigue Carlos, y para cada uno de esos proyectos se realizan unos análisis geoestadísticos de dónde se ubica el predio. Aquí vemos el ejemplo de la Laureano Gómez con la intersección de la San Antonio, que entran en proceso de construcción, y analizamos a partir de la información que produce el distrito, en este caso la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, cómo es la intervención y el comportamiento y la distribución de cada una de las manzanas, cuáles son los lotes que intervienen, digamos, cuáles son los tipos de lotes, si son propiedad horizontal, no propiedad horizontal, sobre esa área de influencia, cuáles son los usos y los destinos asociados a este predio para saber directamente que sea una población mayor la beneficiada, y a su vez el tema de los valores de metro cuadrado en el caso en que tengamos que hacer adquisición predial. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, en lo que llamamos de la presentación, el uso de la información geográfica es, digamos, la estructura para poder realizar esta toma de decisiones. Luego viene, a partir de ese proceso de diseño, que ya pasamos la factibilidad, cuál va a ser la primera intervención de acuerdo al orden cronológico y al orden de necesidades, y aparece, digamos, todo el diseño. Ustedes pueden ver acá en la fase de diseño que ya aparecen los elementos de detalle que intervienen en ese proyecto. Esta información es cargada sobre nuestra base de datos geográfica para poder obtener una serie histórica, una información que después no se tenga que volver a contratar para el caso de la topografía. Entonces, aquí muy rápidamente, sigue Carlitos. Entonces, aquí vemos cómo el proceso de la administración de predios o de la adquisición de predios también se soporta sobre un componente geográfico, y cómo a partir, digamos, de esos diseños se establecen los registros topográficos que tenemos que adquirir, cuál es la información que pasa a propiedad del Instituto de Desarrollo Urbano. Luego llegamos por último a la fase de conservación, que es la información más importante. ¿Por qué? Porque después de haber hecho una inversión tan significativa que ustedes han escuchado en los medios, la inversión que se realiza monetariamente, no podríamos realizar, es como cuando uno construye su casa y jamás la conserva, pues cuando se da cuenta se le está cayendo, y para poder hacer, digamos, la priorización de esa conservación, donde es necesario realizar la intervención, a partir de toda la información que hemos recopilado a través del inventario, no solamente del inventario, sino del diagnóstico, podemos establecer las condiciones por cada segmento vial y los análisis a través de unos mapas de calor, indicando cuál es el comportamiento en bueno, regular y mal estado para cada uno de los tipos de mallas. Aquí vemos que tenemos en este momento el 74% de la malla vial arterial en buen estado, mientras que nuestra malla vial local presenta un 52% en mal estado. De esta forma, digamos, se realiza la distribución de los recursos, y a su vez,
cómo serían las condiciones ideales y cuántos recursos necesitamos intervenir para dejar nuestra malla vial en óptimo estado. Entonces aquí podemos ver a través de una simulación, ustedes van a ver que el mapa se empieza a manchar en color verde. Si hacemos una inversión al año 1, más o menos aquí el escenario que planteamos nos dio más o menos 11 billones de pesos, Oscar me corrige, ¿y cómo podríamos hacer esa inversión de 11 billones? Si nos dan 11 billones de pesos hoy en día, nos quedamos súper encartados con un presupuesto, pero ¿cómo esos 11 billones se podrían estar distribuyendo y en qué partes de la ciudad yo podría estar realizando las intervenciones para no saturar, digamos, y para no colapsar el tema de movilidad en la ciudad? Y ustedes pueden ver que esto es para la malla vial arterial, empieza a cambiar sus características pasando de un estado amarillento a un estado verde. Ahora, dentro de este proceso de diagnóstico también necesitamos recoger una información directamente de la fuente, que son los segmentos viales y nuestra infraestructura que está en la ciudad. Y para eso, digamos, hemos desarrollado unas alternativas con tecnología móvil que nos ofrece a través de Collector. Entonces implementamos muy rápidamente el proceso para hacer el diagnóstico. El diagnóstico de la malla vial se puede realizar de dos formas. Una superficial o estructural a través de unos equipos súper expertos que son lo que saben los niños de mi área, y otra que es un diagnóstico visual, que es la percepción que da el ojo humano. A partir de eso hay otros tipos de necesidades que aparecen en nuestro malla vial, que son los huecos que tanto nos molestan, y por otro lado, nosotros tenemos que hacerle seguimiento a nuestros contratistas que se encuentran en el territorio. Para eso, digamos, desarrollamos primero un inventario a partir de una captura que se hace del celular, y sobre esa información se captura cada uno de los huequitos que se encuentran. Se va la persona, se para sobre el hueco, activa su celular, su GPS, empieza a capturar la ubicación, asocia la fotografía. Estas son las fotos de Milcia, las pueden chismosear ahí. Y aparece, digamos, la captura de esa fotografía para cada uno de esos segmentos, carga la información, la remite al servidor de la entidad, por eso ustedes ven que todas estas ubicaciones aparecen en color rojo porque es donde hay necesidad de intervención. Esta información se le reporta al contratista que hace nuestro proceso de conservación. El contratista organiza su brigada de reacción para hacer la intervención, el reparcheo, y existe un formulario en el cual él tiene que empezar a reportar la información que está asociada a cada una de las calzadas y a cada uno de los elementos. Sobre ellos tiene que él empezar a capturar la fotografía, indicar en los metros cúbicos de material que intervino, qué tipo de material, la fecha de intervención, el nombre del contratista y el nombre del interventor, y por eso ustedes han visto que últimamente, no es por nada, pero la malla vial ha mejorado sus condiciones. Eso lo hicimos a través de un proceso muy rápido. Entonces ustedes pueden ver acá, digamos, la fisura que existía sobre el pavimento y aquí, digamos, la intervención que realizó. De esta manera, digamos, en 2 meses, en 3 meses hicieron la intervención de aproximadamente 6.000 o 7.000 huecos. Un poco peleado ahí el tema con los contratistas, pero ya entendieron cómo la metodología y ya también nuestros contratistas de obra civil están en esta materia. Por otro lado, también tenemos que levantar no solamente el tema de la malla vial, sino los otros elementos de la infraestructura, y para poder planear 2016, en este momento estamos capturando todo lo de 2015, cómo se encuentra, a partir de este formulario en el que nuestros ingenieros realizan, como ustedes pueden ver, el tipo de material es flexible, qué falla existe, la magnitud, el uso que se le da al segmento vial o al segmento de calzado o al segmento que esté levantando, qué tipo de intervención requiere y qué porcentaje de esa intervención. Entonces él empieza a hacer este levantamiento directamente de terreno, nos lo remite, es decir, ustedes no saben la lucha tan terrible que fue decirle no lleven más planos a terreno, no acabemos más con los árboles, que aquí lo podemos hacer más fácilmente, y a su vez nosotros también hacemos un monitoreo de que la información que llevan, que carga, alimenta nuestro sistema, es una información real. De esta misma manera se realiza el diagnóstico para lo que son nuestras ciclorrutas, nuestros carriles exclusivos y nuestros andenes. Con este módulo estamos haciendo la captura de ese diagnóstico para todos los elementos. De otra parte viene, digamos, todo lo que está asociado con las intervenciones que hacen nuestros contratistas y es saber qué avance tiene diariamente. Entonces hacemos unas visitas a los frentes de obra que se encuentran ya sea en el proceso de construcción o en el proceso de conservación, y ellos tienen que diligenciarnos este formulario para poder identificar
cuáles frentes de obra se encuentran activos, si realmente está el recurso humano que ofrecieron en su licitación, si realmente encuentran con el material necesario. Entonces, como ustedes pueden ver, de una forma muy sencilla, estamos conectados directamente con el territorio a bajo costo y este es el equipo humano que ha hecho posible en año y medio, 2 años, la transformación que llevamos. Algunos me acompañan el día de hoy, es un equipo multidisciplinario, un equipo donde intervienen elementos de ingeniería civil, unos elementos geográficos, unos elementos geomáticos, unos elementos estadísticos y unos elementos sociales. Esto es lo que le queríamos comentar, realmente lo hemos hecho no porque nos toque como obligación misional, pero sí creemos que a partir del conocimiento y las herramientas que nos ofrece la nueva tecnología y como responsabilidad con la humanidad, con mis hijos, con mis nietos, creemos que esto facilita y mejora las condiciones de nuestra ciudad. Eso era todo. Gracias. Sí, muchas gracias, Zuli. ¿Qué tal la energía de esta mujer? ¿Ah? Y así es todo el equipo. Entonces, aquí hay algo importante a resaltar y es que tenemos una plataforma que nos está soportando unas actividades, pero si ustedes ven lo que se debe resaltar aquí es el conocimiento y digamos las ganas de hacer las cosas. O sea, el conocimiento, el capital humano es lo más importante cuando hablamos de sistemas de información geográfica. Y como vemos, nunca mencionamos ni SIG, nunca mencionamos nada, pero sí vimos muchos mapas que nos daban una visión de qué es lo que está pasando en la ciudad. Y bueno, todo este proceso explica muchas cosas y sí ha mejorado los huecos de la ciudad. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Allí. Buenos días. Mi pregunta es enfocada a ver si en la aplicación que desarrollaron, el sistema de información que se desarrollaron, utilizaron como insumo la malla vial integrada pues dispuesta en el portal IDECA de Bogotá, o si digamos utilizaron una malla vial propia de IDU. Buenos días, mi nombre es Giovanni Céspedes, también pertenezco a la Dirección Técnica Estratégica. El tema de malla vial integral es un subproducto del Sistema de Información Geográfico del IDU. Es un producto de 3 entidades, es un producto del Catastro Distrital, de la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano. Y nosotros, claro, aportamos la formación de esos ejes a partir de nuestro sistema. ¿Alguien más? Bueno, nuevamente, ¿cuál es la página donde podemos consultar toda esta información? IDU, hay un servidor de mapas, si quieres, Carlitos, está tratando de conectar. En la parte, apenas ingresan a www.idu.go.co, en la parte siguiente aparecen 5 cuadritos, el que se encuentra en la mitad que se llama Sistema de Información Vial, ingresan ahí y aparecen los componentes que explicamos acá. Ahí se encuentran los servicios geográficos dispuestos, tanto el inventario de la malla vial, el inventario de puentes, el tema de predios y el de la infraestructura cicloinclusiva, donde aparece el inventario de qué está construido, cómo está construido, qué se encuentra en proceso de diseño y qué se encuentra en proceso de implementación. Y ese, digamos, el de cicloinclusiva, es el que utilizan los bisusuarios para ubicarse en Bogotá.